Apocalipsis capítulo 16. El capítulo 16 del Apocalipsis presenta una vívida imagen del infierno que se desatará en la tierra después que Jesucristo se haya llevado a los creyentes, los que lo hayamos aceptado como Salvador, a esta estupenda cena de bodas en el cielo. Mientras tiene lugar esta celebración, Dios enviará sus castigos finales contra el imperio del Anticristo. En Apocalipsis 15, el capítulo que hace las veces de introducción a este acontecimiento, vemos que los juicios finales son ejecutados por 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, dice. Después de haber estado estos 6,000 años en la tierra, el hombre ha tenido la oportunidad de llegar hasta el extremo y ha convertido la creación de Dios en el mayor desastre que podría haberse hecho con algo que empezó de forma tan bella y perfecta en aquel magnífico huerto del Edén. Esa era la belleza de la creación de Dios. Ese era el amor de Dios. Así empezó todo, de forma tan bella y maravillosa. El hombre ha producido literalmente un infierno en la tierra con la ayuda del mismo diablo. Entonces, si quieren infierno, Dios se los va a dar. Y Él es capaz de hacerlo muchísimo mejor que el hombre, puesto que el hombre escogió a Satanás como rey, el mal como su forma de vida y la adoración a sus ídolos como su religión. Desobedeciendo a Dios y obedeciendo a Satanás, Dios le va a dar lo que el hombre ha escogido. Aquí vemos a estos ángeles de la ira de Dios que vienen entonces a darle al hombre impío más infierno del que el hombre pudo crear, porque eso es lo que el hombre ha pedido y eso es lo que se merece. Y será lo que reciba el hombre del tiempo del fin, por adorar a Satanás como a su Dios, a su imagen como si fuera su ídolo, y por aceptar la palabra del enemigo en lugar de la de Dios, ocasionando entonces un infierno en la tierra. Fíjense en el tipo de plagas que van a ser, y las partes de la tierra que van a afectar. Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ¡Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios! Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera plaga se derramó sobre la tierra, y a los hombres que habían seguido a la bestia, a los seguidores del Anticristo que aceptaron su marca y adoraron su imagen, les salieron unas úlceras horribles. Nos hace pensar en la cantidad de gente que tiene cáncer hoy en día. ¿Cáncer en la piel? Quizás eso sea un anticipo de las úlceras que han de caer sobre los seguidores de la bestia, los que no están salvados, los inicuos que queden para los juicios de Dios. Éxodo 8 y 9 dice: El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Estas plagas son muy similares a las plagas del antiguo Egipto durante el tiempo de Moisés, solo que mucho más graves y afectarán al mundo entero. Apocalipsis 16, 3 y 4. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Éxodo 7, 17 dice: Así ha dicho el Señor: En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Observarán que algunas de estas plagas ya habían sido traídas por los juicios de Dios contra el reino del Anticristo durante la tribulación, durante su mandato y reinado. Pero en esa ocasión fueron tan solo parciales. Una tercera parte fue destruida. Una tercera parte de las aguas se convirtió en sangre. Una tercera parte de los árboles se quemó. Y así sucesivamente. ¿Recuerdan? Esta vez parece ser casi completa. Horrible. Dice que todo el mar se convierte en sangre y muere
todo cuanto vive en el mar. Ese sí es un desastre. Apocalipsis 16, 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Parece que la sangre en el suministro de agua es en castigo por la sangre de los santos y de los profetas. A lo largo de los siglos, el mundo y muchos de su régimen perversos se han opuesto a Dios y a su pueblo, y se merecen este castigo. Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hebreos 10:30 y 31 dice: Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así de malos como son estos juicios, así se los merecen. Al mundo entero le gusta pensar que Dios es amor, pero pocos recuerdan también que Él es un juez justo del mundo. Dice en Salmo 7 y en el Salmo 75. Gracias a Dios, su gracia nos salvó. Él es paciente, no dispuesto a que ni siquiera uno perezca. Sin embargo, hay un tiempo para el juicio y la retribución, y Dios juzgará a todos con justicia. Este parece ser ese momento. No habrá forma de conseguir un sorbo de agua, no habrá nada para beber, sino sangre. Y el ángel dice que se lo merecen porque derramaron la sangre de sus profetas, de sus hijos y de su pueblo, y por lo tanto merecen beber sangre. ¿Cómo es vengada la sangre de los mártires, de los que claman bajo el altar de Dios en el cielo en el capítulo 6? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre en nuestros enemigos? Esta será la lúgubre respuesta a sus plegarias. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios multiplicará la intensidad del calor del sol, haciendo que sea, como dice en otro lugar, 7 veces mayor, en Isaías 30:26, para que el hombre se queme con su fuego. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vengare el Señor la herida de su pueblo. Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Éxodo 10, 22 y 23 dice: Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amós 5:18 dice: Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Apocalipsis 9:20 dice: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La quinta copa será un ataque directo contra el anticristo y sus fuerzas. Las primeras 4 habrán afectado al mundo entero en forma generalizada, mientras que esta va dirigida contra el anticristo y su régimen. Las plagas y maldiciones serán tan horrorosas que los hombres se morderán la lengua del dolor, dice. ¿Se van a arrepentir entonces? No.
¿Qué hacen los impíos cuando son castigados por su incredulidad y sus pecados? ¿Acaso se arrodillan implorando en señal de verdadero arrepentimiento? Nos referimos a los inicuos de verdad. Todos somos pecadores, todos hemos cometido iniquidades, pero los que nos humillamos y aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y nos alejamos de nuestros pecados, tenemos una auténtica revolución en nuestras vidas, nos damos la vuelta y tomamos un nuevo rumbo. ¿Pero hacen esto los malvados? No. ¿Qué sucede tras estas terribles plagas? Blasfeman el nombre de Dios. ¿De quién? ¿A quién maldicen? ¿Quién tiene el poder sobre estas plagas? ¿El diablo? No, dice que es Dios. Y como de costumbre, cuando los impíos maldicen a Dios porque las cosas van mal, ellos saben quién es el responsable de las plagas que les vienen, lo que demuestra que saben que hay un Dios, dándole más motivo para que les dé su paliza, aún más fuerte. En una profecía contra la antigua ciudad de Babilonia, da la impresión de que Isaías también prevé esta época de ira. Isaías 13, del 9 al 13, dice: He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Con estos espantosos castigos divinos, la tierra entera se convertirá en una zona de desastre. Apocalipsis 16, del 12 al 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Serán reunidos por los espíritus inmundos del propio Satanás, del anticristo y de su falso profeta. Apocalipsis 16, 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 9, del 14 al 16 dice: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y casi por último, el sexto ángel seca las aguas del gran río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente, los ejércitos del oriente. El río Éufrates es la frontera oriental de la tierra que Dios dio a Abraham en Génesis 15, 18. Se trata de unos 1800 kilómetros de largo y tan grande que se forma una barrera natural contra los ejércitos del mundo. La mayoría de las personas no son conscientes del hecho de que sirvió como la frontera oriental del Imperio Romano. En un capítulo anterior vimos que 200 millones de jinetes van a venir del oriente, serán reunidos por el propio diablo para la gran batalla final que habrá en la tierra, llamada la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el versículo 14 y después en el versículo 16 dice que será en el lugar que se llama Armagedón, que significa literalmente el monte de Megido. Existe un valle en el sur de Haifa, en Israel, llamado el Valle de Megido o el Valle de Esdraelón. Tiene varios nombres: de Josafat, del río Kishón. Cuando Napoleón lo vio por vez primera, exclamó: ¡qué magnífico y estratégico lugar para una batalla! Muchos generales han hecho comentarios acerca de este lugar espectacular y bien estratégico.
el valle que conduce desde Haifa casi hasta Jerusalén. Seguro que han oído hablar de Armagedón toda su vida, ¿no es así? Y cada nueva guerra mundial, cada gran guerra que ha habido, ha sido llamada de nuevo el Armagedón. Pero esas otras guerras fueron simplemente pequeños anticipos, pequeñas muestras del horror final que habrá en esta gran y última guerra, la peor de todas, en la última era del hombre. Y cuando Él los haya congregado en este valle de Megido, alrededor del monte de Megido, el séptimo ángel derramará su copa en el aire. Y debemos velar y guardar nuestras ropas. ¿Qué ropas son esas? ¿El traje, la chaqueta y la corbata que llevan puestos? ¿Ese encantador vestido que llevan ustedes, señoras? Por supuesto que no. Se refiere a las ropas de justicia, se refiere al vestido de salvación, no a la ropa normal y corriente. Dice, para que no seáis hallados desnudos. Quiere decir, sin su salvación, sin sus ropas de justicia, sin estar salvados. Isaías 61:10 dice, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 11:15 dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Quiere decir que este es el fin definitivo, la última escena de este horrible drama, de todo el daño que el hombre ha podido hacerle a la tierra. Esta es su última escena de terror, esta espeluznante batalla final. Esta vez el hombre se reunirá a las órdenes del mismísimo diablo para tratar de combatir las fuerzas de Dios. ¡Qué necios! ¡Qué ridículos! ¡Qué presunción! Se preguntarán cómo puede ser que el diablo sea tan estúpido como para pensar que puede guerrear contra Dios. Pues lo intenta y hasta el mismo fin seguirá intentando pelearle a Dios. Él mismo se ha constituido el rey del mundo, el Dios del hombre, y va a tratar entonces de combatir contra las mismas fuerzas del cielo que van a bajar, como lo confirma Apocalipsis 19. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 16, 19 y 20. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Los teólogos están divididos sobre cuál es esta gran ciudad. Algunos dicen que es Jerusalén, otros que es Babilonia o Roma. Esa gran ciudad probablemente se refiere a Jerusalén, ya que se contrasta en este versículo con las ciudades de las naciones. Aunque la misma frase en la Biblia en otras partes se refiere a Babilonia, no es exclusivamente suya. También se utiliza acerca de Jerusalén en Apocalipsis 11. La división en 3 partes sería más natural hablarla en Jerusalén porque sabemos que el Monte de los Olivos se dividirá en 2 cuando regrese el Mesías. Zacarías 4 dice, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El versículo 19 no menciona a esta ciudad por nombre y tendremos que esperar para saber con certeza hasta que esos acontecimientos comiencen a suceder. Un terremoto final va a destruir todas esas aglomeraciones de poder infernal llamadas ciudades, esos cánceres horribles de la entidad política del hombre, esas cloacas de iniquidad de las que el hombre se enorgullece y que llama sus ciudades. Dios las va a derribar todas. Isaías 30:25 dice: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Isaías 2:14 y 19 dice: sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Ezequiel 38, 19 y 20 dice: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Un gran terremoto final destruirá a las ciudades de las naciones. Aunque no queda claro si se refiere a todas las ciudades del mundo, se trata de un movimiento telúrico sumamente destructivo, y Dios lanzará el ardor de su ira contra Babilonia. Aquí está otra vez hablando de las ciudades, el gran orden mundial, el sistema comercial y monetario global, el sistema bancario con sus ciudades, edificios, todos unidos en adoración a Mamón, en adoración a las riquezas, a las cosas, al materialismo, la mayor religión mundial de la que son miembros casi todos los hombres, a excepción de los seguidores de Jesucristo, la gran Babilonia, la gran confusión. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 50 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Éxodo 9:23 dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y del cielo va a caer un granizo con piedras que pesarán unos 50 kilos, más de un talento, un horrible granizo cayendo del cielo. Así termina esta horrible ira de Dios contra el hombre, que se derramará al final de la tribulación, en la última rebelión del hombre, en este terrible periodo de ira que sigue al periodo de su gran tribulación después de que los santos estén con el Señor en el cielo. No queremos estar aquí en ese entonces, ¿y ustedes? La próxima vez vamos a estudiar el capítulo 17, que es uno de los capítulos más fascinantes e interesantes. Salimos un poco de todo este horror por un rato, y ese próximo capítulo será exactamente como una escena retrospectiva en una película. Se volverá atrás para explicarnos por qué de todo este horror y por qué de todos estos juicios terribles contra el reino del anticristo, Babilonia la ramera y demás. En este siguiente capítulo nos va a explicar quién es ella.